buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana mántrica. Aquí les acompaña Mike en un día bastante frío. Acá estoy en los Estados Unidos por cuestiones de trabajo y bueno, sé que ustedes en Argentina están en un día de calorcito, así que los envidio sanamente. Les agradezco a todos los que nos siguen a través del chat o de internet. Hoy vamos a continuar con el tema de la voluntad, las cualidades de la voluntad. Si se acuerdan, la semana pasada vimos cuáles son estas 7 cualidades. Hoy las voy a enumerar nuevamente en la siguiente diapositiva para hacer así un pequeño, echar un vistazo a estas 7 cualidades de la voluntad. La primera es la energía, dinamismo o intensidad, y sobre ella nos concentramos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el dominio, el control y la disciplina. La tercera cualidad es la de la concentración, convergencia, atención y focalización. La cuarta cualidad es la determinación, la decisión, la resolución y la presteza. La quinta cualidad es la de la perseverancia, resistencia y paciencia. La sexta, la iniciativa, el valor y la audacia. Y la séptima y última, la organización, la integración y la síntesis. Habíamos visto cómo estas 7 cualidades están en relación con los 7 grandes grupos de energía espiritual en las grandes religiones del mundo y también en la sabiduría eterna, conocidos como los 7 grandes rayos emanados desde el centro de creación del universo y que tocan a cada uno de nosotros en el nivel individual. Entonces habíamos dicho la semana pasada que nosotros experimentamos la voluntad, por ejemplo, como energía o fuerza, y esa era la primera cualidad de la voluntad. Justamente, si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos una frase de Asayoli que nos decía cómo esta fuerza, esta cualidad de la fuerza, del dinamismo, de la energía, es la característica que más resalta de la voluntad, o que es la más conocida. Es la cualidad que generalmente se atribuye a la voluntad en la conciencia del público, digamos así, en la conciencia de la humanidad. Pero no es la única, porque hay otras cualidades de la voluntad y, de hecho, si la energía no está asociada a estas otras cualidades, si no está equilibrada por la acción de las otras funciones psicológicas, puede ser, digamos, no logra su objetivo, difícilmente logrará su propósito, dice Asayoli, o incluso puede ser peligrosa para nosotros mismos o para los demás, porque representaría, tengo en mente la imagen de una represa de agua, ¿no? Que está llena de agua y de repente se rompen las paredes de contención del dique y inunda un pueblo. Es como si toda esa fuerza fluyese de golpe y esto podría ser más dañino que beneficioso. Por eso, la segunda cualidad de la voluntad, sobre la cual nos vamos a concentrar hoy en la siguiente diapositiva, se llama en psicosíntesis dominio, control o disciplina. Esta segunda cualidad es fundamental y, como seguramente están ya comprendiendo, tiene que ver con uno de los atributos más conocidos del corazón, que es el amor, el segundo rayo de amor, sabiduría, que justamente es una cualidad, la del amor, de coordinar, controlar las distintas funciones psicológicas. Es decir, que esta segunda cualidad de la voluntad, que llamamos disciplina, control, dominio, tiene como objetivo coordinar, ejercer un liderazgo sobre las demás funciones psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de examinarlo paso a paso.
Esta cualidad de la voluntad está especialmente ligada a la primera de la fuerza, ya que aquí también se requiere energía y esfuerzo, porque uno de los usos principales de la voluntad es dirigir los procesos psicológicos internos. A veces la palabra control o disciplina despiertan desconfianza y antagonismo, porque tenemos un pasado donde las palabras control y disciplina se han usado muy mal. Estoy pensando sobre todo en la historia de nuestros pueblos latinoamericanos, donde hemos sufrido el impacto de la represión y lamentablemente entonces en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo estas palabras tienen una asociación negativa. Pero en psicología, en psicosíntesis, la palabra dominio, control, disciplina no tienen nada que ver con la represión o la supresión. Tienen que ver con la coordinación, con el liderazgo de nuestros recursos internos. Piensen, por ejemplo, en un banco donde tenemos todos nuestros ahorros. Vamos a tener, que sería la fuerza de la voluntad, si quieren, ¿no? El modo en el cual nosotros investimos y utilizamos esos recursos tiene que ver con este tipo de coordinación, de liderazgo, de control, de dominio. No vamos a usar todos los recursos o ahorros en un solo día, sino que no, vamos a dosificarlos en modo que nos llegue, que podamos utilizarlos durante todo el mes. Otro ejemplo que puede servir es el de un director de orquesta. Esta cualidad de la voluntad, del dominio, del control, de la disciplina, nos pone delante de un número de instrumentos musicales que nosotros tenemos que dirigir. Cada uno de nosotros, como vimos en otros programas de la vía de la síntesis, tiene estos instrumentos musicales, ¿no? Las distintas subpersonalidades o partes al interno de nosotros mismos. Cada una tiene un rol, una función, una música que emiten. La cualidad de la voluntad es justamente la de dirigirlas armónicamente. Otro ejemplo podría ser también el del director técnico de un equipo de fútbol, que se encuentra con un número de jugadores y decide en cada momento del partido quién entra y quién sale y cómo juegan en el campo durante los 45 minutos durante los 90 minutos del partido. Otro ejemplo posible para entender esta cualidad de la voluntad es académico, el del titular de una cátedra universitaria o incluso el del maestro de aula, donde tenemos un número de alumnos, digamos 20 alumnos en un aula, y se tiene que hacer una lección. El maestro es el responsable de coordinar las actividades al interno del aula, dejando participar a cada alumno y educándolo. Saben que la palabra educar significa lograr que se externalice lo mejor que está ya dentro de la persona. El mejor educador no es aquel que impone un conocimiento, sino que despierta curiosidad y deja que el conocimiento que está al interno de la persona venga, se exteriorice, o que se exteriorice la curiosidad en el educando, en el estudiante. Ese sería entonces un buen ejemplo para pensar esta cualidad de la voluntad, del dominio, control o disciplina. Y se empiezan a dar cuenta por qué tiene que ver con el amor. El amor es justamente esa capacidad que tenemos de reconocer al otro en su ser más profundo y en este reconocimiento lograr que el ser del otro se exteriorice. Es como mirar al otro con los ojos del alma, logrando que el alma del otro se manifieste. Para esto se necesita una gran capacidad de coordinación de los recursos internos, porque a veces cuando estamos en relación con los demás, por ejemplo, lo que nos puede pasar es que vengan afuera emociones en modo incontrolado. En realidad, cuando nosotros aprendemos a controlar, a dirigir, a coordinar nuestras emociones y pensamientos, como lo haría un director de orquesta o un titular de cátedra,
vamos a ir eligiendo a través de la voluntad, eligiendo qué cosa decir, qué cosa sentir, qué cosa pensar. En la siguiente diapositiva tenemos una frase que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Vamos a leerla juntos, así todos podemos compartirla. Dice, el dominio consiste en la regulación de la expresión de la fuerza con el fin de guiar y utilizar constructivamente la energía biológica, psicológica y espiritual. Esta cualidad de la voluntad, del dominio, de la coordinación, permite que se exprese, que se manifieste en el mundo externo la fuerza, es decir, la cualidad que examinamos la semana pasada, la fuerza, la energía, pero siempre con un fin constructivo, con un fin superior. Y así vamos guiando las energías biológicas, psicológicas y espirituales. ¿Por qué biológicas? Bueno, porque también, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una cantidad de energía biológica en el cuerpo para utilizar durante un día. Pensémoslo en este modo. Yo tengo una cantidad de energía a disposición cada día. Si la uso toda en las primeras horas de la mañana, el resto del día voy a estar cansado. Si no la uso durante todo el día y la dejo para las últimas horas de la noche, voy a estar quizás hiperactivo y no voy a poder conciliar el sueño. Entonces, incluso la energía del cuerpo va trabajada con una cierta capacidad de regulación. Lo mismo con el plano psicológico y el plano espiritual. En la práctica, el control sabio, dice Asayoli, esta es una cita, en la práctica el control sabio es con frecuencia exactamente el opuesto al que realizan la represión o la supresión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros reprimimos una parte nuestra, no estamos reconociéndola, no estamos reconociendo su derecho de existir y su divinidad, podríamos decir así, sino que la estamos dejando de lado. Y como sabemos por otros programas que hemos hecho anteriormente, cada cosa que nosotros reprimimos después va a encontrar su modo, el modo de salir afuera, y quizás seguramente va a ser el peor, porque se va a sentir oprimida y va a salir en el momento menos adecuado. En realidad tenemos que reconocer que cada una de nuestras partes internas sirve un propósito y deben ser expresadas, pero en un modo correcto y en un modo oportuno. Esta capacidad de discriminación y de regulación de cómo, cuándo y de qué nosotros externalizamos tiene que ver justamente con esta segunda cualidad de la voluntad, la cualidad del dominio o de la coordinación. Otra idea para entender esta cualidad sería la de la focalización. Aprender a focalizar la energía sin desperdiciarla. Un ejemplo práctico, cómo pasamos el tiempo. Tenemos un cierto número de horas a nuestra disposición cada semana y podemos organizarnos el tiempo en modo que podamos utilizarlo en el modo justo, en el modo más conveniente. Otro ejemplo sería el de las palabras. Sabemos que las palabras producen un efecto psicológico concreto y un efecto en los ambientes que alrededor nuestros. ¿Cuántas veces decimos cosas de las cuales nos arrepentimos, verdad? Porque cada palabra podría ser dosificada, elegida antes de que sea pronunciada. En vez de decir lo primero que se nos ocurre en la cabeza, es mucho mejor observar las palabras que se generan en el plano mental primero, ¿no? Como ideas, y cómo están coloradas con el plano emocional. ¿Cuál es la raíz de eso que estamos diciendo? ¿Estamos hablando para herir o estamos hablando para construir?
Y si notamos al interno nuestro que tenemos, por ejemplo, emociones contrariadas, que por ahí a veces nos pasa, ¿no? Que estamos por decir algo y en realidad nuestro intento es más herir que construir, entonces la cualidad del dominio de la voluntad pasa entonces por cerrar la boca, ¿no? De mantener silencio. Es mejor mantener silencio que pronunciar una palabra bueno, que puede herir a los demás y a nosotros mismos también. Eso, es interesante pensar esto. Nosotros también nos repetimos palabras a nosotros mismos al interno de nuestra mente. La capacidad de la voluntad está en desplazar la atención. Les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos una cita programada con un amigo o una amiga y a último momento esta persona nos cancela la cita, podemos pensar para nosotros mismos, ¿no? Pensamos, otra vez alguien me cancela una reunión, evidentemente nadie me quiere, no tengo ningún amigo. Esto sería un tipo de discurso que mantenemos con nosotros mismos negativo. Pero podemos utilizar esta situación externa de la cita que ha sido cancelada como una oportunidad de tiempo libre. Entonces nos decimos, bueno, ahora tengo más tiempo libre para hacer algo distinto. Voy a utilizar este tiempo para dar unos pasos afuera de mi casa, para ir a caminar. Entonces utilizo la misma situación en un modo que no sea dañino para conmigo mismo. Tratamos siempre de utilizar la voluntad en modo constructivo. Nos dice Assagioli en una cita que voy a leer, lo mismo puede decirse de la inhibición. Aquí de nuevo, la hostilidad que suscita esta palabra se debe a la incomprensión de su significado y de su función. La inhibición no es supresión, es el freno temporal de una reacción condicionada. Esto se puede ver claramente en el campo de la neurofisiología. Los centros nerviosos de la médula espinal tienen la función de producir una respuesta inmediata a un estímulo, mientras que una de las funciones principales del cerebro es la de inhibir temporalmente estas reacciones. Esto permite al estímulo propagarse en otras áreas del cerebro, donde se crean las asociaciones, frecuentemente complejas y multiformes, que a su vez hacen posible una respuesta de tipo superior, inteligente, bien adaptada y útil. Esto no se aplica solamente a las respuestas fisiológicas, sino también a las acciones psicológicas. Me pareció una muy buena cita de Assagioli para compartir, porque toma otro ejemplo, en este caso del campo de la biología. Muy bien, nos quedan pocos minutos. Vamos a pasar a la última diapositiva que les habla de esta cualidad de la voluntad. Es la diapositiva anterior. A ver si podemos volver. En esta última diapositiva dice justamente: coordinación, control y disciplina son necesarias en todo tipo de entrenamiento, ya sea que se trate de aprender técnicas y adquirir habilidades o bien de realizar el infinito potencial humano. Bueno, los voy a ir dejando con esta idea entonces, que el control, la disciplina, el liderazgo, podríamos decir, la coordinación, es necesario cada vez que queremos aprender algo, ya sea a nivel técnico o también a nivel espiritual. Esto significa desarrollar a un nivel normal las funciones psicológicas más débiles y luego ir llevándolas a un nivel superior de la conciencia para ir elevando nuestras capacidades normales hacia un plano superior. Con el control, con la disciplina, con la coordinación y con el entrenamiento, se alcanza el dominio de sí mismo, que nos da tanto el máximo grado de eficacia como el más intenso y duradero sentido de seguridad, satisfacción y alegría. Y esa era también una cita de Assagioli. Ahora sí, amigos míos, los saludos finales para todos aquellos que nos escuchan, recordándoles que pueden encontrar los audios en el iVoox de Mantra,
Saludo a todos aquellos que estén de vacaciones o que estén por empezar las vacaciones y a todo el equipo productor de Mantra. Nos vamos a encontrar la semana que viene, día miércoles, como siempre. Saben que las horas son a las 9:30 de Argentina, y en distintos países de Latinoamérica y Europa sale por internet. Entonces, un gran abrazo y buena vía de la síntesis. Hasta la próxima. Las vías de contacto son www.psicosíntesiscounseling.com o por mail psicosíntesi.counseling@gmail.com.